Bienvenidos a los asistentes a esta tercera nueva sesión hospitalaria del Hospital de Guadalajara. Hoy habíamos dedicado un tema de especial interés, yo creo que para todos los profesionales sanitarios del área. Habíamos dedicado a lo que son las lecciones aprendidas desde la gestión en tiempos de la COVID-19. La pandemia COVID, como sabéis todos, ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes y una dura embestida para el sistema sanitario. Los gestores han tenido que enfrentarse a situaciones desconocidas y la necesidad de responder y tomar decisiones de una manera tanto proactiva como reactiva de manera vertiginosa ha sido una realidad. A su vez, la necesidad, ya pensada anteriormente, de desarrollar un cambio de modelo en todos los niveles sanitarios supone un gran compromiso desde la gestión sanitaria. Esta situación, que nos obliga a seguir conviviendo con la evolución de la pandemia y la obligada necesidad de cubrir el resto de necesidades y requerimientos de toda la población, exige altas dosis de innovación, estrategia y liderazgo influyente. A su vez, nos encontramos con organizaciones con un alto desgaste emocional que como gestores deben revertir con alto nivel de liderazgo transformacional que genere ilusión, retenga el talento y forje los proyectos que presenten un futuro. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a todos los miembros de la Dirección Gerencia el poder contar con ellos para dar una sesión clínica hospitalaria. Es verdad que, por lo menos en los 5 años que yo llevo en la UCIDIF, pues nunca habíamos tenido una sesión dada por la Dirección Gerencia, con lo cual pues es de agradecer. Y también me parece valiente que nos cuenten desde su punto de vista y ante todos nosotros pues su visión de cómo han vivido la pandemia ellos, ¿no? Todos tenemos nuestra pequeña historia, todos tenemos nuestras vivencias de cómo hemos vivido, o sea, de este año, ¿no? Malo para todos, pero sí nos gustaría saber desde el punto de vista de la gestión, incluso posiblemente desde el punto de vista personal y sentimental, lo que han sentido, lo que han vivido ellos y cómo lo han gestionado, con lo cual nos parece una sesión pues muy interesante, muy importante. Y en primer lugar también disculpar al gerente, que era uno de los ponentes, pero justo ayer le convocaron a una sesión en Toledo y se disculpa por ese motivo. Presentará en la sesión el director médico Manuel Laredo Velasco, la directora de enfermería Ángeles Martín Octavio y el subdirector de gestión Antonio García Blanco. Así que ya sin más retraso empezamos la sesión con Manuel, cuando quieras. Quería desde aquí aprovechar con esta oportunidad el trasladar nuestro agradecimiento a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios del SESCAN que están trabajando y han trabajado desde hace un año y que nos han ayudado a poder llevar a cabo todo este trabajo que estamos realizando hasta la fecha y que tenemos que continuar. No quiero en principio pisar la información que iban a decir mis compañeros a partir de mi intervención, pero sí quiero dar pequeños detalles. El día 1 o 29 de febrero del año pasado creo que se inició una nueva etapa en el sistema sanitario de nuestro país. Tener en cuenta que en las primeras informaciones que se daban ya en el mes de diciembre acerca de una enfermedad que parece ser que estaba lejana, fue tomando cuerpo y creo que hasta fecha de hoy somos muy poco conscientes de la realidad y del cambio que esto iba a suponer, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. El día primeros o días en enero ya se tuvo notificación de un caso en España, en concreto en la isla de La Gomera, y posteriormente empezaron a aparecer alguna situación en la que se van notificando. Es a mediados de febrero del año pasado cuando tenemos el primer conocimiento del primer caso o sospecha de caso de un paciente que acude aquí al Hospital de Guadalajara con el antecedente que habían venido de viaje de Italia. Con posterioridad, y creo que todos conocéis cuál fue el desencadenante y el desarrollo de esas situaciones. En nuestro caso, consideramos que el día 1 de marzo del 2020 es cuando se inicia este tipo de cambio. No quiero ser muy pesado ni ser pesimista en relación a todo lo que se ha hecho y lo que nos queda por hacer, pero creo que tenemos que, a partir de hoy o a partir de hace ya unos meses, ser conscientes que tenemos que empezar a trabajar de una forma totalmente diferente
de lo que hemos venido a realizar. ¿Sabéis más o menos cuál es la capacidad funcional en camas del Hospital de Guadalajara? Estamos pendientes, obviamente, a ver si es posible que a final de año podamos empezar a trabajar en la ampliación del nuevo hospital, pero que sepamos que el hospital, que viene realizando su actividad asistencial, tanto clínica como quirúrgica, tenía una capacidad o tiene una capacidad de 353 camas. Hay que tener en cuenta que en la primera semana de abril aproximadamente teníamos 399 pacientes COVID ingresados en el hospital. Eso significaba que pasamos de un hospital convencional a un hospital COVID. En relación a los pacientes que estaban ingresados en la UBI, llegamos a tener ingresados 41 pacientes COVID. Sabéis que la capacidad de la UBI no llegaba ni a 10, o llegaba a 10 camas disponibles, que se ampliaban hasta 14 camas. Eso nos obligó a tener que realizar una serie de cambios y para ello tomamos la decisión muy arriesgada de trasladar algún servicio del hospital fuera del propio hospital. En este caso, ginecología y obstetricia junto con neonatología y pediatría, tuvimos que trasladarla a la antigua para poder habilitar o poder tener en el hospital un mayor número de camas y poder atender a los pacientes que entraban por la urgencia y tenían que ser ingresados. Hay que tener en cuenta que la situación epidemiológica que estamos viviendo en ese momento requería una serie de circuitos en los que antes de poder realizar pruebas de confirmación diagnóstica teníamos que pasar por una serie de niveles porque si no, no se podían realizar. Eso nos llevó a que la capacidad funcional del hospital y de ingreso a través de la urgencia estaba limitada en gran medida y creo que la mayoría de nosotros o de vosotros tuvisteis o vivisteis esa situación. Con posterioridad tuvimos que también trasladar otra unidad que fue psiquiatría, con lo cual pudimos habilitar una planta más. Eso tenía que estar además ayudado por habilitar camas extrahospitalarias, porque si no era imposible poder atender al número de pacientes que tenemos, tanto potencialmente de ingreso como pacientes que tenían que permanecer en nuestro hospital y que teníamos que darle algún tipo de salida, porque si no era imposible la capacidad funcional que íbamos a tener. No me voy a meter o a contar nada en relación ni tanto de enfermería ni tampoco de la gestión, de la dirección de gestión, porque ellos van a coger y van a trasladar un poco la información que tienen. Todo esto fueron decisiones que probablemente a fecha de hoy se tomarían con mucha reserva. La tuvimos que realizar no de un día para otro, sino en el mismo día, y eso debido a que las decisiones que teníamos que tomar tenían que ser tan rápidas que probablemente nos podíamos equivocar y que los resultados de esas decisiones no iban a poder a lo mejor tener unos resultados como los que queríamos tener. Queremos desde aquí también agradecer a los distintos servicios que se han visto alterados su dinámica de trabajo, no ya en el propio hospital, sino también fuera del propio hospital, que gracias a ellos nos han permitido el poder tomar este tipo de decisiones. Con posterioridad hemos visto que esta tendencia se estaba manteniendo en el tiempo y vimos que a partir del mes de mayo empezamos a mejorar esa situación. Ni que decir tiene que es en el mismo mes de marzo cuando tenemos que suspender toda la actividad quirúrgica, con lo que eso ha llevado consigo. Más adelante comentaremos dos cositas en relación, sobre todo en el tema de atención primaria, porque creo que también debemos de hacer constar esta circunstancia. Al principio decía que teníamos que plantearnos la forma de trabajar, porque creo que no nos queda más remedio que adaptarnos a esta situación. Las consultas externas tuvimos también que suspenderlas, con lo cual entramos en lo que fue la atención telefónica de los pacientes que teníamos que hacer algún tipo de seguimiento, y eso ha llevado, o nos ha llevado todo ello a los distintos servicios el tener que modificar la organización de la actividad. Pero esto no va a ser una cuestión de 2 días, ni va a ser ahora, sino que va a ser, creemos que va a ser la constante a partir de ahora. Y creo que tenemos que adaptarnos a esa situación porque, visto lo visto, en el que ha habido una
segunda ola, una tercera ola que ha sido, creo que, peor que la segunda, porque aunque vamos aprendiendo cosas, es cierto que las situaciones han sido totalmente diferentes. La situación que vivimos durante estos meses, sobre todo en el mes de abril, en relación a los centros sociosanitarios y, por lo tanto, a las derivaciones de los pacientes de las distintas residencias, nos llevó desde la misma dirección a tener que valorar y visitar los 45 centros sociosanitarios que tenemos en la provincia de Guadalajara. Lo hicimos de forma presencial y vimos cuáles eran las carencias que se tenían en todos los centros, porque eso lo que nos conllevaba era aumentar la actividad en la urgencia como consecuencia de la situación de esos pacientes. Quiero dejar bien claro desde aquí que la dirección nunca se ha postulado por seleccionar a los pacientes, nunca. Que en algún momento hemos tenido que barajar situaciones difíciles, por supuesto. En el tema de la UBI, 3/4 de lo mismo, pero que nunca hemos dado ningún tipo de indicación a ningún jefe de servicio ni a ninguna unidad en el que seleccionásemos a los pacientes. Eso lo quiero dejar claro, que toda la dirección, desde un primer momento, y eso que lo hemos pasado muy mal, como todos, pero quiero decir que es que en ningún momento hemos seleccionado pacientes, nunca. Lo digo porque en los centros sociosanitarios, con las carencias que teníamos, se han trasladado informaciones que creo que no eran las más adecuadas. De hecho, a raíz de esas visitas que se hicieron, se han organizado 4 equipos de geriatría, que son los que en la actualidad están haciendo una labor ingente a la hora de valorar esas residencias, esos centros, sobre todo a los pacientes, para intentar disminuir en gran medida esas derivaciones de los centros sociosanitarios ante patologías que en algún momento podrían ser de seguimiento en esos mismos centros. No me quiero extender mucho en relación a toda la información porque creo que es amplia, pero a fecha de hoy el trabajo que venimos haciendo no tiene nada que ver tampoco con relación al mes de marzo del año pasado, mes de marzo, abril y mayo, que fueron los tres meses más difíciles en los que hemos estado viviendo aquí en el hospital. El motivo, porque ahora no es un hospital COVID, es un hospital en el que tenemos que continuar trabajando con patología habitual que la venimos realizando, con lo cual tenemos que convivir una situación de ese tipo con los pacientes COVID. Tener en cuenta que a fecha hasta en el mes de septiembre, 8 de septiembre aproximadamente, comenzamos a aumentar el número de COVID de ingresos a nivel del hospital. Eso ha sido un mantenimiento de ingresos constante hasta llegar a tener a 164 pacientes COVID ingresados en el hospital, con un número aproximado de llegar hasta los 32-33 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Vuelvo a repetir que para poder llegar a esa situación hemos tenido que habilitar unidades de UCI, tanto como ya conocéis en la CMA, como el ampliar a las 14 camas en la UBI tradicional, como valorar otra serie de ubicaciones a nivel de hospital. Esta es una situación que podríamos decir cómo era posible atender a 399 pacientes COVID en ese momento y ahora con 163, que nos obligaron en el mes de enero a mediados de diciembre también del año pasado a tener que suspender prácticamente la actividad quirúrgica. De hecho, solamente se estaba haciendo actividad para la urgencia y los procesos no demorables. Por lo tanto, creo que debemos de contemplar la situación de reorganizar nuestra actividad y, por tanto, los distintos jefes de servicio son conocedores, sobre todo aquellas unidades que han intervenido o están integrando dentro de la comisión de COVID que se hacía semanalmente y ahora ya cada 15 días nos reunimos, porque creo que es indispensable el poder ya volver a realizar nuestra actividad que veníamos realizando hasta entonces, de la mejor o la mayor normalidad posible, pero con cambios estructurales y profundos en toda nuestra actividad. Todo esto lo digo porque también en atención primaria, que ha sido otra de los niveles que han sufrido también un gran colapso, creo que
tenemos que ser conscientes de la situación ahora mismo de la atención primaria. Creo que también desde el punto de vista de la posibilidad de mejorar lo que teníamos, tenemos que cambiar totalmente la situación de trabajo en la atención primaria. Hemos pasado por una situación en la que tenemos a fecha de hoy más de 6-7 días de demora para poder obtener una atención telefónica a demanda por parte de los pacientes, con lo cual quiere decir que pueden transcurrir hasta 10 días desde que el paciente solicita una valoración por el médico ante una situación clínica, cosa que eso es totalmente inviable. Además, estamos teniendo y somos conscientes que en la urgencia o en los distintos servicios los pacientes ingresan en situaciones clínicas mucho peores de las que se venían realizando con anterioridad. Ello supone un mayor trabajo, una mayor carga asistencial y, por supuesto, un mayor tiempo de estancia hospitalaria de estos pacientes. Con lo cual, sin ser negativo, sino optimista, en el sentido que creo que es el inicio de una nueva forma de trabajar en el sistema sanitario público, y yo creo que a partir de ahora nos tenemos que valorar muy mucho cuáles las expectativas y los objetivos que nos tenemos que marcar. No quiero incidir más en todo esto. Voy a dar paso a María Ángeles, que es la directora de enfermería. Hemos cambiado de planes, va a ser Antonio García Blanco, el subdirector de gestión, que nos va a dar una información en relación a todo el trabajo que se realizó y la controversia con el tema de los materiales, que yo por eso no me quiero meter en absoluto en todo esto. No tengo que utilizar la presentación, con lo cual, mejor. Muchas gracias y vuelvo a repetir, agradecer a todos el personal sanitario y no sanitario, trabajadores del hospital y de atención primaria, del trabajo realizado y del esfuerzo que se ha venido realizando. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Os agradecemos desde el equipo directivo, desde la Dirección Gerencial, que compartáis con nosotros esta sesión. Decía Maite que es la primera vez que nos ve. Bueno, yo he venido alguna vez, pero sí que considero que es muy interesante compartir alguna sesión desde el punto de vista de la gestión de la Dirección Gerencia con vosotros, con la parte clínica, porque están íntimamente encardinadas y enlazadas, y yo creo que esto que hemos vivido sería impensable, esa parte asistencial, clínica, sin la parte de gestión. Para mí es impensable. Cuando hemos preparado las presentaciones, quisimos hacerlo de manera independiente, es decir, que cada uno cuente lo suyo. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil abstraer esa parte de emotividad al hacer la presentación, o al menos a mí lo ha pasado. Y mi presentación es un poco mixta, es decir, veréis algún tono de emotividad durante lo que ha pasado, porque ha pasado un año y de alguna manera eso nos ha dejado poso a todos. Aunque se ve muy mal, esto es un año. Esta gráfica lo que nos muestra es 1 de abril, y esto está actualizado a día de ayer. Es el número de casos o situaciones que tenemos en la unidad de críticos, UCI, frente a los pacientes que tenemos en hospitalización. ¿Y por qué hago esto yo a diario? A mí no me lo manda nadie, pero de alguna manera me permite reflejar y monitorizar todo lo que va ocurriendo en el día a día, porque esto a gestión le marca. ¿De qué manera? Si la azul sube, necesito más ventiladores, más camas de críticos, más puesto, más limpieza, más infraestructura, más personal.
más material fungible. Pero claro, lo mismo ocurre con la hospitalización. Tendré que destinar más recursos para atender a aquellos pacientes que tenemos. Esto es solamente COVID. Como decía antes el doctor Laredo, no podemos abandonar la parte no COVID. Y eso ha habido que convivirlo y no ha sido fácil. Como veis, la situación a partir del 1 de abril va bajando, todo esto es el verano, llegan las ferias, subimos, llega el puente de noviembre, subimos, Navidades, y volvemos a bajar. Ahora estamos en una etapa descendente, pero no sabemos lo que va a pasar. Tenemos miedo al puente, tenemos miedo a la Semana Santa, y todo esto nos condiciona desde el punto de vista de la gestión. Con esta foto quiero decir muchas cosas, han pasado muchas cosas y seguirán pasando, ¿no? Pero mi presentación o la presentación de la Dirección de Gestión gira en torno a todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco más el detalle, aquí vemos más las fluctuaciones. El otro día cuando le enseñaba la presentación a nuestra gente de la UCI, claro, es que no tenemos un minuto de reflexión para parar y ver determinadas cosas, ¿no? Y para mí eso es también uno de los errores, de los problemas o de las carencias que hemos tenido, ¿no? La rapidez con la que hemos tenido que actuar, tomar decisiones conjuntas, decisiones con vuestros servicios, a veces acertadas, muchas veces no, pero es lo que nos ha tocado vivir. ¿Y por qué digo todo esto? Con este cóctel, todo esto, ¿a qué se parece? Cuando en gestión se habla de entornos tremendamente volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, hay un término que los americanos, en los años 90, ya con sus militares, definieron esto como estrategia, como un entorno altamente complejo, volátil, aunque son términos que se utilizan en el mercado de valores, la volatilidad de la acción, de los fondos, la incertidumbre de muchas situaciones, ¿vale? La complejidad con la que nos hemos encontrado, de alguna manera, el término VUCA, el acrónimo que es utilizado o muy utilizado en gestión, viene al caso, se ajusta perfectamente a la situación que durante un año hemos vivido y estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dentro de la volatilidad lo que hemos tenido es cambios rápidos, inmediatos, pero el problema es que una vez producido el cambio no sabíamos qué dirección iba a tomar ese cambio. Esto lo suplíamos con redundancias. Me falta material, hay que crear más stock. Bueno, no siempre era posible. Me faltan ventiladores, compra ventiladores. ¿Dónde? Si no hay. Esa era la labor diaria de la Dirección de Gestión. Algunos recursos los podíamos redundar o sobreestocar, pero otros muchos no, ¿vale? La gran mayoría no nos funcionaban. Otro elemento de este término VUCA es la incertidumbre, y la incertidumbre es una situación en la que no sabíamos qué iba a pasar. Cuando nos enfrentábamos a finales de enero a determinadas situaciones, empezamos a ir los primeros casos, bueno, habrá 2 o 3 en España, tampoco te alarmes, parece ser que van a empezar a faltar guantes. Hace un año no sabíamos nada de lo que ha pasado. Además no teníamos ni la más mínima idea, y si os preguntamos clínicamente en aquel momento cuando os enfrentabais a la enfermedad, joder, si es que no había evidencia, no teníamos datos para... Es que ni siquiera conocíamos el origen de lo que estaba pasando. Y eso provoca unas enormes tensiones en el campo de la Dirección de Gestión. Nuestro cerebro no está preparado para la incertidumbre. Estamos preparados para sobrevivir, para enfrentarnos a situaciones adversas y vencerlas, pero no se acomoda nuestro cerebro a la incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque se siente incómodo, estamos en esa situación en la que tenemos verdaderas dificultades para entender lo que está pasando. Nos falta la certeza y esa suplencia pues la generamos generando expectativas, ¿no? Estas expectativas, de alguna manera, nos condicionan nuestro entorno, a las personas que tenemos al lado y sobre todo lo que nos influyen es en el aprendizaje, en la forma de aprender. Bueno, no pasa. Claro,
si esa expectativa no se cumple, caemos en la frustración. Y la frustración la salvamos o bien con confianza o bien con agradecimiento. Las palabras que decía el director médico son de agradecimiento en esta sesión para vosotros, todos los que habéis estado con nosotros. También para mi equipo directivo. Durante esa etapa nos transformamos, cambiamos. Luego veréis alguna foto. Yo he metido fotos muy personales de lo que fue la pandemia. ¿Por qué? Porque esto nos ha cambiado. Digamos lo que digamos, nos ha cambiado. Y sobre todo, hay que agradecer y reconocer que habéis estado a nuestro lado. Me da igual hablar del personal general de servicios, celadores. Es que no quiero nombrarlos porque no quiero que se me quede ninguno. Todos hemos contribuido a salvar o a pasar esta situación. Con carencias, con un montón de dificultades, pero al final vamos sabiendo algo de todo esto que ha pasado, ¿no? Evidentemente la complejidad es otro de los elementos de esta buca, ¿no? Una situación compleja es aquella en que intervienen múltiples causas, pero de modo que si yo toco alguna de ellas, se descompone el puzzle. ¿Sabéis el cubo de Rubik? En cuanto yo muevo un cuadro, uno de los lados se me va al traste si no tengo bien encajadas esas piezas. Pues esa es la complejidad de lo que estamos hablando. Claro, mover determinada situación, ubicación de una planta a otra, lo que generaba era otras dificultades. No teníamos bien engranado todo porque no nos habíamos enfrentado en otras ocasiones a situaciones de esta índole, a situaciones tan complejas, ¿no? Pero de alguna manera, pues de todo nos hemos ido sobreponiendo y recomponiendo. Y por último, la ambigüedad. ¿Qué entendemos por situación ambigua? Bueno, como decía, si es que no sabíamos reconocer cuál era la causa al inicio de todo esto. Y luego ya cuando fuimos reconociendo o tratando de entenderlo, desde el punto de vista de la gestión, se generaban otras dificultades, otras carencias, ¿no? Pero es que era difícil, como os digo, reconocer, diagnosticar, saber dónde estaba o dónde estábamos fallando, porque nos faltaban elementos y datos de la variable, ¿no? Bueno, voy a contar ahora algo de algunas experiencias. Esto que se ve muy mal es una postura personal, ¿no? Cuando vamos a escuelas de negocios o en la universidad misma, sobre todo en mi situación, de que yo me he dedicado más a la gestión pura y dura, a la gestión económica o a la gestión sanitaria, da igual, haces másters, me preguntaban, ¿y qué máster hacemos para...? Ya no lo sabes. Porque un máster, una escuela de negocios, por muy prestigiosa que sea, no te enseña a afrontar lo que hemos vivido. Solo lo va a dar la experiencia personal. Y nuestro centro, nuestro hospital, nuestra área sanitaria, nuestra primaria, lo han vivido de una manera que seguramente no la han vivido en el área de Ciudad Real, o de Almansa, o de Villarroledo, o de las otras 14 que tenemos. Porque la componen personas, y cada persona, cada profesional, lo hemos vivido de una manera distinta, con la carga personal y emocional que llevaba o conllevaba cada uno de ellos. Por eso es muy difícil trasladar cualquier experiencia. Desde gestión podríamos contar muchas cosas, me quiero centrar en algo, pero infinitas, de verdad. Cada día era una situación, era una experiencia que nos enfrentamos a algo nuevo. Desde el punto de vista de la gestión sanitaria, el modelo del producto o del modelo de la logística del producto sanitario se apoya en 3 patas. Es muy sencillo. Precio, la logística y la indicación. Esto, que es lo que te enseñan cuando tratas de aprender algo de la gestión sanitaria, en la parte de operaciones o procesos, realmente en la época de pandemia se nos ha ido al traste. Ya veréis por qué. Todo esto que parece muy sencillo, que tenemos muy acotado y muy perfilado, no tiene cabida o no ha tenido cabida en la época de pandemia. Perdonad. Además, fijaos en la complejidad y en la volatilidad, se produce una serie de normativas durante la etapa de pandemia, al inicio, que nos empiezan a indicar que debemos acogernos a una serie de medidas para racionalizar el uso de los EPIs. O de si no había. Si teníamos que buscarlos de infinitas maneras. Pero es que además nos sustraían EPIs. Había una obsesión por tener mascarillas.
nos ha ocurrido que llevar a determinadas plantas material, darnos la vuelta y no encontrar lo que habíamos subido. Esto generó tremendas tensiones con la enfermería, con nuestros facultativos, con los servicios. ¿Por qué? Porque era muy difícil administrar, no racionalizar, administrar el material sanitario. Yo recuerdo con mucha tristeza, un viernes, creo que nos quedaron 3.000 o 4.000 guantes y los tuvimos que reservar, aquí eso pasó en toda España, los tuvimos que reservar y sí teníamos que hacer una intervención urgente durante el fin de semana. Esa tensión que hemos vivido, ahora afortunadamente no se producirá por esto, se producirá por otras cosas, era enorme. Te generaba días sin dormir, días sin poder atender las necesidades, días de tener que buscarse las vueltas y ver de dónde sacabas algo de material, porque al inicio fue muy difícil. Luego salen resoluciones de uso alternativo de EPIs, fijaos, dos guantes, no porque es contraproducente, 2 mascarillas, no 2 mascarillas, porque si es que era un entorno tremendamente cambiante. Acordaos de las 3 patas de la gestión sanitaria, del producto sanitario. Indicación, 2 mascarillas, quirúrgica FPP2. Y luego, por último, existe otra disposición en la que ya se regula de alguna manera o se homogeneiza el uso del material de protección. Más normativas, esto es algo más de detalle, que os lo dejo, que es referencia o reflejo de lo anterior. Pero claro, esto que lo he sacado porque hace mucha referencia al medicamento, no solamente el material sanitario, el medicamento, y ahora veremos otra diapositiva de cómo ha afectado la evolución de pacientes con la administración de fármacos por parte de la industria. Ya se empieza a rumorear que es que la pandemia la va a ganar quien tenga una buena cadena de suministro. Pero si es que no me llega el contenedor de Taiwán, de Wuhan o donde sea con material sanitario, si es que no hay látex, si es que no hay tejido sin tejer. Todo esto ha jugado un papel fundamental dentro de la administración del material sanitario, por la carencia y porque no había. Mirad, esto es una evolución que le ha traído porque también el medicamento se vio muy afectado. Primera ola, segunda ola. Fijaos cómo evoluciona en el número de casos y la administración de medicamentos, aunque se ve muy mal, está aquí sombreado. Eso de alguna manera afecta enormemente a cómo se han ido administrando materiales o medicamentos, instrumental, equipamiento dentro de los servicios. Ha afectado de sobremanera. Esto, que es muy simple, es lo que no nos gusta a los gestores sanitarios, sobre todo los que nos dedicamos a las operaciones y a la logística. Por no extenderme, esto se llama efecto bullwhip, efecto látigo. Es un efecto amplificador de la demanda cuando existe complejidad, incertidumbre, es decir, sería el VUCA del que he hablado al principio, pero trasladado a la gestión del material sanitario o a la gestión de cualquier demanda. ¿Esto qué implica? O para que lo veáis de alguna manera. La gerencia carece de guantes, le empieza a pedir al proveedor, al comercial, el comercial va a su mayorista y el mayorista tiene que tirar contra el fabricante. Esto es como si hiciéramos chascar un látigo y produce ese efecto. Al final, ¿qué ocurre? Que se produce una onda expansiva de cara al fabricante que distorsiona completamente el mercado y la demanda. ¿Por qué digo esto? Porque acordaos de esas 3 patas del modelo de gestión sanitario. Esto afecta enormemente al coste, al precio del producto, está alterando la indicación y de alguna manera está alterando el flujo logístico. Yo voy al supermercado, no veo leche, empiezo a consumir papel higiénico, que esto es real, nos ocurrió, y se produce un sobrestock, ¿vale? Una sobreproducción, posiblemente innecesaria. Pero es que aquí no sabíamos lo que iba a pasar. ¿En qué cantidad pides? ¿Cuánto va a durar esto? Lo desconocíamos. Esto es un poco el resultado de lo que os decía, las 3 patas del modelo de gestión sanitario. En cuanto a los precios, teníamos precios inciertos. Yo hablaba con mi jefa de suministros y decía, la caja de guantes a 29. 29 euros una caja de guantes, cuando lo normal que estemos pagando es 6, 7. Pero es que además no había.
Pero es que además se producen situaciones paradójicas en las que no nos había ocurrido nunca, vas al proveedor y dice, tengo 1 millón de guantes, que eso en aquel momento nos parecía una salvajada, 1 millón de guantes. Luego veréis lo que hemos consumido durante todo este año. Estamos consumiendo 90.000, no pares, unidades, 90.000 unidades al día actualmente. Y 1 millón nos parecía una salvajada, pero es que había una particularidad. Te decía el proveedor, 50% por adelantado. ¿Podemos ir a ver la mercancía? No, no, la mercancía la tengo en el despacho de aduanas, esto es real, en Londres, en Heathrow. Dice, joder, ¿y cómo me voy a fiar de ti? Aparte que es una práctica que está prohibida con la actual ley de contratos. Luego surgen modelos de gestión para contratar, que son los contratos o las resoluciones de emergencia que te permitían, para adquirir material COVID, emplear eso. Se rompen los umbrales económicos de la ley de contratos. La primera compra que me asusté, bajo y le digo al gerente, para hacer PCR, que de eso aprendimos mucho también. Dice, es que, me dice, no tenemos kits de extracción ARN. Digo, joder, ¿eso qué es? Dice, no, dice, hay un proveedor en Granada que nos da no sé cuántas cajas, la broma eran 105.000 euros. La primera compra que hicimos, porque lo recuerdo perfectamente. Hablo con el gerente y dice, hay que comprarlo. Eso nos salvó. Al día siguiente bloquearon los stocks y gran parte de toda la región centro de la península se quedó sin reactivo de extracción. Y nosotros lo logramos pasar, no digo cómo, y lo tuvimos aquí al día siguiente. Y así sucesivamente. Esa es la constante tensión. Precios, 5 veces por encima, como os digo, de lo que hemos marcado. Pero es que la indicación era cambiante. Nos venían fichas técnicas, nos venían recomendaciones, el servicio de preventiva, el servicio de salud laboral, nos decían lo que podían entender, lo que podíamos saber de esto. Era extremadamente difícil el saber qué comprar o de qué manera proporcionarlo o administrarlo, ¿no? Luego igual, epidemiología con unas variantes a raíz de lo que iba pasando, porque como no teníamos conocimiento, íbamos montando poco a poco con esa experiencia de lo que nos iban contando y esas evidencias que íbamos recogiendo, y era tremendamente difícil, ¿no? Y luego, como os decía, la gran dificultad por comprar es que no había, es que lograbas hacer una compra y ese día descansabas un poco, pero daba igual mascarillas, luego nos engañaban, luego los dichosos certificados, luego, aún así, falsificaban el certificado. ¿Cómo comprábamos de manera segura? Pues muy difícil. Y como decía, es muy difícil sustraerse o abstraerse de ciertos recuerdos, ¿no? Yo he puesto aquí una serie de fotos, que me da un poco lo mismo, pero para mí son muy emotivas. Mirad, esto es, creo que vino del 23 de marzo, muy cercano ahora, 23 de marzo del año 20. Esto es una carta que nos escriben unos niños, dentro es un sobre, es una funda de plástico, y dentro es un sobre en el que esto fueron las primeras mascarillas hechas caseras que recibimos en gerencia. Y lo tengo guardado porque emocionó mucho. En aquel momento que estás flojillo, ¿verdad? Te llega esto y te dan mensajes, yo no sé ni quiénes son esta familia. Luego hicimos un fichero para tratar de reconocer y agradecer a muchas de las personas que habían hecho donaciones y mandado cosas, pero esto fue de las primeras cosas que entró. Hay gente agradecida. Ha habido gente que nos ha reconocido mucho, que es generosa, y durante la pandemia lo han mostrado. A lo mejor nos han proporcionado cosas que no tienen ningún valor, ninguna utilidad, pero sentimentalmente tienen mucha, es enorme, y muchas de ellas lo guardamos. Ahora recuerdo también, vinieron media docena de mascarillas hechas con pañales. Cuando llevas un día que estás hasta aquí arriba y recibes eso, o vas y entras al despacho y lo recibes, pues eso te da un empujón y te permite salir. Esto era un poco el almacén, ¿verdad? Veo ahí a Moncho, que teníamos montado de ventiladores y que íbamos revisando y que íbamos disponiendo. Hay torres de anestesia de clínicas veterinarias, movíamos, entrábamos, bajábamos. Si es que era un sin cesar. Eso fue al final de todo cuando ya logramos recomponerlo todo en un mismo espacio, ¿verdad? Y un sábado pues nos vinimos y ya dijimos, ya hay que desescalar, que se llamaba, ¿no?
Otro modelo de lo que hablaba antes el director médico también. La zona de rehabilitación, que habilitamos con espacios y camas, y he querido dejar aquí esto es una chorrada, pero esto forma parte de un elemento esencial en la extracción de la PCR. Y nos quedamos sin esta puñetera junta. Tuvimos que ir al Príncipe a que nos dejaran unos cuantos, a Ramón y Cajal, porque si no parábamos la extracción de PCR. Por cierto, al principio nos parecía un mundo y hacíamos 12 al día. Las primeras extracciones hicimos 12 al día, decíamos, madre mía, 12, y vienen 12. Ahora no, porque no hay esa actividad tan creciente, pero hemos llegado a hacer en torno a las 1.400, 1.700, luego hemos unido test de antígeno, etcétera, etcétera. Bueno, más cosas. Este era mi despacho en aquella época. Yo no podía ni pasar. Había ventiladores, había mascarillas, no sé. Otra carta de agradecimiento, ¿no?, de un par de guarderías de aquí, que nos mandaron una caja o 12 cajas de guantes, hidrogel, etcétera, etcétera. Pero claro, como decíamos antes, lo decía antes Manuel, ha habido gente que nos ha acusado de cosas que no son ciertas. Aquí hemos dado todo el material que hemos tenido, o que está a vuestra disposición, tratando evidentemente de seleccionar o facilitar a todo el mundo, pero no ha sido fácil. Ha habido mucha tensión y nos hemos enfadado con mucha gente, nos han venido demandas, ¿veis? Esto es real. Han venido reclamaciones a muchas gerencias de la región. Pero bueno, realmente, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Vale? Bueno, esto está descolocado. Hemos dado casi 13,5 millones de elementos de protección, ¿no? ¿En qué se divide? Fijaos, casi 12 millones de guantes. Esto hablo del 1 de marzo hasta el 31 de diciembre. 1,5 millones de mascarillas, batas, torundas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, hay una cosa muy importante. No habéis visto un WhatsApp que hay allí, pero hay alguien que me agradece una mención que hago, una observación de que cómo considero yo que se podría afrontar esto a medio plazo. La comunidad autónoma ha publicado ahora en febrero lo que se llama la Ley de la Reserva Estratégica. Es una ley pionera, no solo en la región, evidentemente, sino en la península. Luego ya otras comunidades se han ido adheriendo a esto. ¿Esto qué es? Es una exigencia para que mantengamos un nivel para futuras pandemias, no solo por COVID, de material sanitario. Debemos garantizar en todos nuestros hospitales y en nuestros servicios centrales, en Castilla-La Mancha, la Junta, un nivel mínimo de stock que nos permita aguantar sin comprar como mínimo 3 meses. Pero además previendo que pueda haber una futura pandemia de yo qué sé qué. Entonces hemos reforzado en enorme medida toda esa contribución a ese material de protección sanitario, ¿no? En esto no me paro, pero realmente ¿qué hicimos o qué empezamos a preparar desde gestión? Lo que empezamos a preparar fue evitar que los servicios nos pidieran. Una vez que fuimos regularizando y teniendo material, lo que tratamos fue de mantener lo que se llama en producción o en operaciones un flujo tenso, evitar altibajos, evitar ese efecto látigo, evitar esas fluctuaciones, evitar la volatilidad. ¿Cómo? Bueno, estableciendo como unos 3 niveles: pandemia, pico, situación intermedia y valle. ¿Para qué? Para ir acomodando esos stocks a medida que fueran haciendo falta y evitar o tratar de evitar esas tensiones que se generaban en los servicios de pido, no tengo. Hicimos cálculos diciendo, bueno, tienes tanto personal, tienes tanta incidencia, tienes tanto... Y en base a una serie de indicadores tratamos de establecer unos pactos de consumos, ¿vale? Lo mediamos en días de stock en pandemia, en valle. ¿Para qué? Para tratar de evitar esa tensión de cara a la entrega de material, pero por otro lado, para nosotros también hacer una buena gestión de las compras, planificar y tener de alguna manera medido y programado todo aquello que pensábamos que nos iba a hacer falta para afrontar las distintas situaciones que se generaran. Ahora os garantizo que no falta material. Y ya lo medimos en días de stock y tenemos por encima de los 3 meses. Esto es lo último. Parece que cuando ya habíamos calmado o estamos entendiendo un poco qué era aquello, pues el 27 de diciembre nos llega la primera vacuna.
Y esto exige otra nueva forma de gestión. Esta es una foto que tengo con cariño, pues yo estoy metido también en el fregado este, estoy recepcionando las vacunas de la región y esta es la primera recepción que se hace en Castilla-La Mancha de la vacuna de Pfizer. Claro, esto está muy bien, pero lo que conlleva es, esto es un cuadro sinóptico, una gestión de algo, de vacunas, a la que no estábamos acostumbrados. -80, se transporta en un embalaje pasivo, con carbónico. ¿Compro ultracongelador o compro carbónico? Luego, al final, en todo impera la cordura y la coherencia, y es todo un poquito más fácil. El área de farmacia nos ha ayudado mucho con esto. Pero claro, el problema es dosis. ¿Cuándo nos llegan? Cuando teníamos pensado que iban a llegar de una determinada manera, cuestiones comerciales, y no me meto en más, impiden que dispongamos en la Unión Europea de las dosis y cantidades programadas, previstas y necesarias. Otro entorno buca, otra complejidad más. Y así vamos avanzando. Bueno, ¿qué hemos vacunado? Pues actualmente llevamos unas 27.000 dosis. No digo pacientes, dosis, que estaban administrándose y estamos constantemente jugando con ello a medida que nos van llegando desde nuestro gobierno central, ¿vale? Y bueno, como os decía, cuando estudias no estás preparado para afrontar esto, o hablar de esto. Pero ¿qué ocurre? No hay recetas mágicas. Nos lo da vuestro conocimiento, el conocimiento que se ha generado en la gerencia, el conocimiento que hemos ido aprendiendo de otros. Yo no sé si llamarle buenas prácticas, porque tampoco lo son. Son malas prácticas que a lo mejor hay que desaprender y hacerlo de otra manera, pero que sí te reflejan de alguna manera formas o modelos a seguir. Pero bueno, aquí hay alguna pauta pues para manejar esos 4 elementos del buca, ¿no? Siempre y cuando pues reine la coherencia y no caigamos un poco en la frustración y en ese deseo, ¿no? Y bueno, por mi parte ya he acabado. Vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento, vuestro reconocimiento. Perdonad que me haya extendido más, pero me ha dicho Óscar que bueno, que hasta y media pasadas podíamos estar. Y en cualquier caso, pues agradeceros el estar esta mañana aquí, que nos hayáis permitido compartir un poco estas sensaciones, ¿no? O estas vivencias o experiencias por las que hemos pasado todos, ¿no? Y que posiblemente muchos de los que estéis aquí podréis contar o ampliar mucho más. Muchas gracias. Buenos días. Es un honor y un placer estar aquí y poder compartir con todos ustedes, con vosotros, pues vivencias, experiencias y reflexiones de este espacio de tiempo, de este periodo, largo o corto, según lo queramos ver, que ya ocupa más de un año. Yo no puedo empezar más que dándos las gracias a cada uno de vosotros, a todos los profesionales de esta gerencia. Yo creo y soy una convencida de que el capital humano es la mayor fuerza del sistema sanitario y en este caso, sin cada uno de los profesionales que en sus diferentes competencias, que en sus puestos han aportado su responsabilidad, su compromiso, su esfuerzo, no hubiera sido posible llegar hasta donde estamos ahora. Como no, y como decía el subdirector de gestión, dar las gracias también al equipo directivo porque hemos creado una unión que posiblemente hubiera sido diferente si no hubiéramos vivido esta pandemia. Nos hemos levantado, nos hemos ayudado cada día y nos hemos dado ánimo, porque indudablemente
ha sido realmente complicado y está siendo complicado. El 2020 y el 2021 yo creo que marcarán un antes y un después en cada uno de nosotros, en nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos. Nos hemos dado cuenta de la fragilidad del mundo, que en cualquier momento todo puede cambiar. Nos hemos dado cuenta posiblemente de la importancia de lo sencillo, que yo digo que es tan sofisticado, de aquellas cosas pequeñas que hacíamos y ahora no podemos hacer, de ese abrazo, de esa compañía, de esa comida, de esa reunión que ahora nos cuesta, ¿no? Y que sabemos que por responsabilidad la evitamos, y nos ha hecho ver una forma diferente de tener que vivir. Nos ha enseñado muchas cosas. No sé si lo suficiente, no sé si las lecciones aprendidas van a ser lo suficiente, pero desde luego hemos aprendido mucho. Yo creo que desde las gerencias, los equipos directivos, hemos sido resilientes realmente. Hemos mantenido la templanza en muchos momentos donde era muy difícil mantenerla. Hemos estado presentes, yo creo que eso lo compartís, hemos estado muchísimas horas aquí. Yo creo que hemos estado lo que la pandemia y lo que los profesionales y que lo que la sociedad y el mundo requería, y eso ha sido mucho tiempo, pero era lo que nos pedía el cuerpo, lo que nos pedía la piel, estar aquí. Y la realidad es que además, pues cada uno lo hemos sentido de diferentes maneras, cada uno tenemos nuestra verdad, tenemos nuestra mochila, somos profesionales y vivimos la profesionalidad de una manera, pero además tenemos nuestra vida, tenemos nuestras familias y hemos pasado por diferentes momentos. Muchos de nosotros habréis vivido pérdidas importantes, las hemos sentido aquí, las hemos visto. Hay profesionales que han vivido las pérdidas en este hospital, con sus padres, con sus familiares aquí ingresados y han tenido que pasar por ese momento. Y bueno, pues cada uno hemos tenido que adaptarnos a esa realidad. Las familias nos han apoyado, han vivido esta situación y hemos tenido que salir adelante pues con muchísimo esfuerzo. Hemos tenido presentes muchos retos como directivos, ha habido muchos cambios de los que ya se ha hablado, nos hemos tenido que adaptar a una transformación constante, a una transformación que nos obligaba a tomar decisiones que en otros momentos se tomarían en meses o incluso a lo mejor se decidía no tomarlas, pero como decía Sigmund Freud, lo mejor es enemigo de lo bueno y había que decidir, no podíamos esperar. Como bien ha dicho el director médico, pues tuvimos que decidir en poco tiempo trasladar un horario materno-infantil, habilitar el IEN, buscábamos espacios, buscábamos infraestructuras, teníamos que adaptarnos a lo que nos pedía cada día la pandemia, porque nos sorprendía y nos ha seguido sorprendiendo en cada una de las olas. Y yo creo que esa sorpresa seguirá durante bastante tiempo. Desde la Dirección de Enfermería ha habido muchos compromisos que tenemos, que son propios, que tenemos en nuestro ADN, compromiso con el liderazgo. Indudablemente ha habido un gran liderazgo, yo creo que ha habido liderazgo en todos los puestos, liderazgo asistencial, el enfermero, el profesional de la Dirección de Enfermería, técnico de cuidados, fisioterapeuta, cualquier categoría profesional ha tenido que liderar, ha tenido que decidir cómo organizar la planta, ha tenido que decidir cómo formar a ese nuevo profesional que llegaba y que le faltaba esa competencia, esa experiencia que te ayuda a salir adelante. Cómo no, tengo que hacer una mención especial a los cargos intermedios, a esas personas que tienen la denominación de supervisores, que yo no comparto mucho el nombre, salvo porque tienen supervisión, solamente por eso. Yo creo que son referentes, que son líderes, que están en un puesto muy complejo, muy complicado. Son los garantes de la gestión del soporte, de la gestión de los recursos materiales, de la gestión de los recursos humanos. Y esa dualidad de estar tan cerca del profesional y a la vez tan dentro del equipo directivo
hace muy difícil su papel y desde luego ha sido relevante en esta pandemia. Un compromiso con la información. Yo creo que hay que ser sinceros, que tenemos margen de mejora en la información, tenemos que hacer que la información llegue de forma correcta en el momento que tiene que llegar, una información que sea creíble, que sea coherente, porque eso da mucha seguridad al profesional y tenemos que trabajar en ello. Es verdad que la pandemia no nos permitía, corría más que nosotros y no nos permitía en muchos momentos, y además la información variaba día a día, por momentos, como decíamos anteriormente, y eso lo hacía complicado, pero es verdad que debemos de intentar mejorar indudablemente. Un compromiso con la formación, que también nos ha costado realizar esa formación que nos hubiera gustado. Hemos incorporado muchísimos profesionales en distintas competencias que no tenían experiencia, y esa formación, que en muchos casos ha sido más una formación informal que formal a cargo de los propios profesionales, pues indudablemente debe ser un compromiso por retener el talento, por apostar por el talento, por crear una cultura de formación que permita prepararnos para unas nuevas circunstancias como estas que seguramente volveremos a tener. Un compromiso con las necesidades logísticas y la infraestructura. Indudablemente nosotros, como decía, hemos sido en esta pandemia, sobre todo en las primeras olas, muy garantes de que, por ejemplo, esos equipos de protección llegaran a todos los profesionales. Eso ha causado un estrés y una saturación emocional terrible, sobre todo, como decía, a estos supervisores, a estos cargos intermedios. Y a nosotros mismos. Nosotros hemos tenido equipos de protección en el despacho de la subdirección de enfermería y los dábamos las 24 horas del día. ¿Qué queríamos? Pues garantizar que cada profesional tuviera el equipo de protección que necesitara según el cuidado, según la técnica, según lo que tuviera que hacer con el paciente. Y eso era muy costoso, porque es verdad que eso iba unido pues a ese miedo, a esa incertidumbre de no tener, y causaba situaciones de gran tensión. Y desde luego compromiso con las personas, con los profesionales indudablemente, como personas indudablemente, con los pacientes y con las familias. Hemos sufrido mucho todos por el acompañamiento, porque nuestros pacientes estuvieran solos, porque no tuvieran esa mano, ¿no?, que debe tener una persona que está sometida a una situación de enfermedad, de miedo, que no sabe qué va a pasar en esta situación de aislamiento mucho más. Y hemos intentado, por diferentes medios, acercar al paciente a su familia pues a través de distintas aplicaciones o de distintas maneras. Y hemos cuidado, que es nuestra razón, ¿no?, nuestro ADN. Hemos cuidado desarrollando confianza, creyendo en la humanización, demostrando humildad, generosidad, como no puede ser de otra manera, con una escucha activa siempre que nos lo ha permitido la pandemia y desde la generosidad. Porque nosotros cuidamos los 365 días del año 24 horas, estamos con el paciente las 24 horas del día y eso nos permite un conocimiento de todo el proceso asistencial en todos los ámbitos, nos permite conocer las necesidades del paciente y por eso pues participamos en todos los procesos. Hemos estado inmersos en la continua transformación y adaptación de las infraestructuras, abriendo las unidades, cerrando las unidades, escalando, convirtiendo una unidad COVID en una unidad no COVID, preparando el almacén con los recursos materiales, sabiendo qué estocaje necesitamos según el tipo de pacientes que tenemos, buscando nuevas infraestructuras, adecuando esas infraestructuras, adaptando a los profesionales a diferentes competencias. Después veréis una diapositiva en la que vemos cuántos profesionales hemos movido de sus competencias, de sus servicios. Incluso movimos a personas de salud laboral, asegurando que sus recomendaciones y su adaptación se mantenía, pero necesitábamos a todos esos profesionales en diferentes puestos. Hemos gestionado y hemos reforzado las plantillas de profesionales, hemos participado en el apoyo a profesionales a través del teléfono durante los primeros meses,
hemos formado a los profesionales, como os decía, de una forma más informal, en muchos casos que formal, pero con la preparación de diferentes cursos y sesiones en cuidados, en equipos de protección, en unidades que se han creado nuevas, como la unidad de cuidados intermedios de neumología. Ahora también estamos con la unidad de cuidados intermedios de cardiología, en unidades de cuidados críticos. Bueno, pues en todo aquello que vosotros conocéis perfectamente y en lo que en muchos casos pues habéis colaborado muchos de vosotros. Fijaros las necesidades, os he puesto, nosotros estuvimos haciendo, porque claro, hicimos una contratación importantísima. En la gerencia no hemos tenido ningún problema para contratar. Todo lo que necesitábamos contratar y estaba a nuestra disposición, lo contratábamos. Lo que pasa que llegó un momento que, por ejemplo, en nuestro caso era muy difícil o era imposible encontrar enfermeras para contratar. Entonces, bueno, pues esa contratación tan elevada nos hacía o nos obligaba a saber si realmente dónde teníamos ubicados esos recursos, porque era difícil entender que con 150 contratos o con 140 contratos, más reducciones que pasábamos, por ejemplo, al 100%, no teníamos suficiente. Entonces, con diferentes cortes, en diferentes momentos de la pandemia que hemos ido haciendo, para visualizar realmente qué teníamos, nos dábamos cuenta que, por ejemplo, con un total de 142 contratos realizados en este momento, del 16 al 31 de marzo, con una foto, con un total de contratos recuperados de 78 personas que sacamos de sus unidades e incluso de las consultas y las pusimos en otras competencias, en otros servicios, pues teníamos un total de aislamiento en ese momento, en esa foto, de 108, más otras ITs, otras incapacidades laborales transitorias por otros temas, por otros asuntos, o sea, por otros problemas de los profesionales, y al final teníamos una deficiencia de 65 contratos. Imaginaros, es verdad que, como veremos luego, ha habido mucha diferencia entre las diferentes olas. En la primera ola, a nivel de recursos humanos, pues todo se convirtió en COVID y teníamos a todos los profesionales del hospital, más profesionales que nos trajimos de la atención primaria en ese primer momento, más profesionales de las mutuas, de educación. Tuvimos, bueno, pues una posibilidad de tener un número de profesionales que luego ha ido variando en las diferentes olas, porque han aparecido otras necesidades de obligado cumplimiento, esas necesidades de cubrir los requerimientos de otros pacientes con otras patologías y que teníamos que abordarlo de forma profunda, y que nos obligaba a que esos profesionales, por ejemplo, de la atención primaria, no solo no pudiéramos contar con ellos, sino que tuviéramos que apoyar la atención primaria por la importancia que tenía en esa transformación, como decía el director médico, de este sistema sanitario en la que estamos obligados todos a pensar, pues nos obligaba a apoyar, a reforzar esa atención primaria, que tiene un papel relevante en la salud, en la salud de la comunidad, en la promoción y en la prevención, y en proyectos estratégicos que tenemos en la mesa. Como decíamos, hemos estado y estamos involucrados en muchísimos proyectos estratégicos dentro de atención primaria, del hospital, en los centros sociosanitarios, en la educación, en la salud pública, que ha emergido como una necesidad que todos hemos visto, la importancia de la salud pública. Se ha hablado de salud pública en esta pandemia, hemos conocido todos mucho más lo que es la salud pública. En la vigilancia epidemiológica, las enfermeras rastreadoras, que nosotros cambiamos el nombre aquí en Guadalajara y eso se exportó a Castilla-La Mancha, parecía que el rastreo no era un nombre adecuado y llamamos enfermera de vigilancia epidemiológica, EVES, creando aquí un call center. Tenemos otras categorías también profesionales, como son fisioterapeutas, alguna matrona hemos tenido, trabajadores sociales, pero es verdad que el principio, el grueso, fue todo liderado por enfermería. Y ahora mismo el estudio de seroprevalencia, como no, hemos estado también como algunos proyectos estratégicos, y ahora la estrategia más importante del mundo, que es la vacunación, que es, yo creo, que lo más importante que quizá esté pasando, o una de las cosas más importantes que esté pasando en el mundo.
Desde la Dirección de Enfermería nosotros hemos mantenido reuniones constantes con nuestro equipo de gestores de forma constante y seguimos manteniéndolas con el objetivo de planificar respuestas organizativas de emergencia con temas claves como la dirección y el control, la comunicación, la seguridad, los recursos humanos, importantísimo, la logística y la gestión de suministros, la toma de decisiones y bueno, pues los desafíos y retos de la propia experiencia. Y también percibimos, y lo percibimos como lo hemos percibido todos, que yo creo que lo hemos percibido en el ambiente, pues ese abatimiento, esa tristeza, esa incertidumbre y ese miedo que nos ha mantenido en una montaña rusa o en una noria permanente en el que todos hemos intentado pues solventar eso de alguna manera, pero que ha sido duro. Desde luego cualquier momento es bueno para aprender y desde luego este año lo ha sido, seguirá siéndolo, cómo no. Como decía antes, hemos tenido escaladas y desescaladas con grandes diferencias. La escalada de marzo, de abril fue brutal, fue una embestida cruel. Creíamos todos que al llegar a la meseta quizá pues íbamos a estar más tranquilos y en la bajada, pero yo desde mi punto de vista lo que percibí en ese momento es que no nos sentíamos aliviados, sino que nos sentíamos totalmente vacíos, ¿no? con un cansancio extremo que nos hacía que todos esos proyectos que queríamos recuperar o que nos parecía que era importante recuperar pues en junio o sobre esa época, pues el único objetivo que teníamos que tener era parar, recomponernos, descansar para poder seguir adelante y para poder tomar impulso. Yo creo que la segunda ola vino muy pronto, no la esperábamos, en agosto empezamos de nuevo a crecer y es verdad que desde fuera, pues en muchas ocasiones se habrá podido pensar o percibir que teníamos que haber estado más preparados, que había cosas que, bueno, que en marzo y en abril se entendían, pero que en agosto se entendían menos, o en septiembre. Yo creo que tienen su explicación, que es verdad que todos estábamos muy cansados, nosotros también estábamos muy cansados, y nos pilló pronto, nos volvió a sorprender la pandemia. Y la tercera ola, pues como decimos, ha sido una ola absolutamente compleja, con esa necesidad de abordar las necesidades de otro tipo de pacientes, con ese problema en nuestras propias infraestructuras, porque como bien decía el subdirector de gestión, como nos decía Antonio, cada gerencia es diferente. Nosotros tenemos en el hospital pues unas infraestructuras que nos marcan también los circuitos, que nos marcan unas dificultades que hemos tenido que abordar de la manera que hemos considerado mejor. Y bueno, pues estamos ahí, estamos en esa finalización y un poco pues expectantes de pensar qué nos espera, intentando pues estar lo más preparados posibles para lo que venga. Todo esto hace falta un liderazgo importante, un liderazgo que demuestre, yo creo que humildad, que demuestre inspiración, que muestre resiliencia, como decíamos antes, que fomente la estrategia, que sea transformador, que sepa priorizar. Un liderazgo transformador, influyente, con un pensamiento humanista, desde mi punto de vista, que facilite el cambio, que sean líderes que sean facilitadores del cambio, que piensen en objetivos y en estrategias no pensadas hasta la fecha, porque desde luego el sistema sanitario yo creo que merece una transformación y que esa transformación solo la podemos hacer si somos lo suficiente valientes para saber que es una necesidad. Me imagino que muchos de vosotros conocéis a Víctor Cooper, conferenciante, un coach que habla de las personas brillantes o de las personas extraordinarias, que nos dice que los conocimientos suman, que las habilidades suman. Todos nosotros tenemos muchos conocimientos, tenemos habilidades, pero que lo que multiplica es la actitud y yo creo que tenemos que encontrar que multiplique la actitud. Y por eso quiero que me permitáis mostraros 3 historias que a mí me han emocionado y me han conmovido y que habla de que las personas en momentos increíblemente complejos
pues son capaces a veces de mejorar el mundo, y por eso quiero compartirlo con vosotros. Aquí tenemos a Víctor Emil Frank, neurólogo, psiquiatra, escritor, que sabéis que escribió El hombre en busca de sentido. Fue un superviviente de Auschwitz, estuvo allí con su mujer que murió allí, su hija, sus padres, muchos de sus amigos, y cuando salió de allí estuvo en Auschwitz y en otro campo de concentración. Él decía a sus pacientes que al hombre le podían quitar todo, pero había algo que no le podían quitar, y era la primera y última libertad de tener su actitud ante la vida y de buscar un propósito. Decía que si teníamos un porqué, encontraríamos un cómo. Entonces yo creo que nosotros tenemos muchos porqués y que encontraremos muchos cómo, seguro. Este es el padre Opeka, un misionero que llegó en los años 70 a Madagascar, a la comunidad Kamasoa. Allí encontró un vertedero donde las familias, los niños, las mujeres sobre todo, competían con las alimañas, con los animales, por conseguir algo de comer, por conseguir algo que fuera útil. Él quiso darles dignidad, quiso darles una forma de vivir y un futuro. Consiguió eliminar el vertedero, encontró una cantera, empezó a construir casas y tiene la ciudad que llaman la Ciudad Milagro. Ha estado nominado en diferentes momentos para los premios Nobel de la Paz y este año vuelve a estar nominado. Es un trabajador incansable que lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, y desde luego también tiene un propósito, tiene un porqué y tiene muchos cómos. Y ahora querría poneros, a ver si soy capaz, sin quitar... Una historia que para mí es fascinante, es la historia de Ikari Oe, es el hijo de Kenzaburo Oe y de Yamira Kalin. Cuando se quedó embarazada, la madre de Ikari Oe, pues les dijeron que el embarazo, o sea, que el niño venía con grandes malformaciones, casi incompatibles con la vida. Les dijeron que lo mejor era que no siguieran con el embarazo, decidieron seguir. Nació con una hidrocefalia que la única forma de sobrevivir era con una intervención muy compleja que traería repercusiones graves si era capaz de sobrevivir a ella. Sobrevivió y quedó con una epilepsia, con problemas visuales, con problemas de motricidad y con un autismo. Ellos siguieron perseverando y confiando en que podía progresar, que podía desarrollarse, y un día la madre se dio cuenta de que era capaz de percibir y de conocer o de reconocer los cantos de los pájaros. Contrataron a una profesora de música que sería vital en la vida y en la historia de Ikari, y bueno, pues empezó a enseñarle música y consiguió ser este compositor. Esto es un adagio una de las músicas que él ha producido, que ha compuesto, y bueno, pues nos hablan de eso, nos hablan de algo, de que se pueden conseguir cosas increíbles. Voy a dejarla si no os molesta. A ver. Igual tengo que quitarla para seguir. ¿Volver a cargar? No. Vale, pues traigo. Vale. Bueno, yo creo que estamos en un año desafiante. Continuamos la lucha en la pandemia, no ha acabado, está claro que tenemos que seguir. Estamos inmersos en la estrategia, como decíamos, más importante, que es la vacunación. Está siendo una estrategia compleja, como sabéis, con muchas personas implicadas en esta estrategia. Nosotros desde aquí llevamos la vacunación de toda la provincia, y eso lo hace difícil, desde la vacunación de los centros sociosanitarios hasta la vacunación de los servicios de atención a domicilio, como las viviendas de mayores, las casas de discapacidad, como todos los profesionales. Bueno, pues una estrategia absolutamente compleja, como conocéis.
Estamos en la ampliación del hospital, que muchos de vosotros habéis vivido el comienzo de la obra, la paralización de la obra durante muchos años, casi en muchos momentos la desesperanza de que eso se pudiera hacer realidad. Yo creo que es una realidad, que la veremos en meses, pero que la tenemos ya muy cerca. Estamos con los equipamientos, trabajando muchísimo en ello. Construcción de centros de salud, el plan funcional de este hospital en sí y recuperar los proyectos que tenemos pendientes. Desde luego hay que hacer muchas reflexiones. Yo creo que una de las reflexiones es que nunca es pronto para estar preparado, que tenemos que estar preparados, que volveremos a tener circunstancias complicadas y tenemos que tener ser lo más proactivos posibles para poder abordarlas de la mejor forma posible, que tenemos que reflexionar para poder mejorar, que hay que ser humilde, hay cosas que podríamos haber hecho mejor seguramente, que tenemos que transformar un modelo sanitario que pide esa transformación, que debemos que crear esa cultura de formación, que hay que apostar por la formación, que hay que apostar por crear, por retener talento, crear organizaciones brillantes donde la gente no se quiera ir, que tiene que haber una coordinación real entre los distintos niveles, atención primaria, atención sociosanitaria, atención hospitalaria. Debe haber esa integración y esa coordinación con los diferentes organismos, con bienestar social, como he visto ahora, con salud pública, que nos tenemos que acercar al ciudadano y que es importante contar con la experiencia del paciente, pero de verdad. Yo creo que hablamos mucho de empoderar al paciente y no sé si realmente, y esto es una opinión absolutamente personal, somos lo suficientemente valientes para incorporar a los pacientes a los órganos de gobernanza y creer en ellos y lo que nos dicen. Igual lo que nos dicen no es lo que queremos oír. Y todo esto hacerlo desde la ilusión. A mí me parece que la ilusión mueve al mundo. Es difícil, pero nos tenemos que ilusionar, humanizando las propias organizaciones. Creo que es muy importante también que creemos en un trabajo interdisciplinar real, que nos apoyemos los unos a los otros. Somos muy importantes todos en el sistema y a veces no nos damos cuenta que si un celador no baja a un paciente, pues igual un proyecto se viene abajo, con lo cual todos somos importantes en este difícil puzzle que tiene muchas piezas, pero que si no ponemos todas las piezas, pues no seremos capaces de ver el paisaje completo. Muchas gracias a cada uno de vosotros por vuestro apoyo, en muchos casos dicho, sé que sentido y bueno, pues estamos a vuestra disposición nada más. Gracias.